Nicaragua, un país que desde 2007 vive bajo el gobierno autoritario de Daniel Ortega. Sin embargo, detrás de este régimen existe una figura cuya influencia va más allá de la convencional para una primera dama. La historia de Rosario Murillo y su rol político refleja un ascenso poco común. De joven activista en la revolución sandinista a copresidenta de facto, con un control casi total sobre la narrativa política, social y cultural de Nicaragua. Murillo, con su estilo único de liderazgo, ha consolidado una imagen que mezcla el misticismo con la disciplina más férrea. Sus discursos cargados de simbolismo, su estilo autoritario y sus medidas represivas han moldeado su figura como una de las mujeres más poderosas y controvertidas del mundo. A través de una administración compartida con su esposo, Daniel Ortega, Murillo se ha posicionado como la voz del régimen, interviniendo en casi todas las esferas de la política nacional. ¿Quién es Rosario? Nacida en 1951 en Managua, Rosario Murillo provenía de una familia acomodada. Su infancia y juventud fueron épocas de marcado conflicto en el país bajo el régimen dictatorial de la familia Somoza, lo que inspiraría en ella un sentido de rebeldía y oposición. Murillo se marchó a Suiza para estudiar, lo cual le abrió una perspectiva internacional poco común en su generación. Allí comenzó a interesarse en el activismo político y se vinculó con ideologías de izquierda. Al regresar a Nicaragua en los años 70, se unió al Frente Sandinista de Liberación Nacional, conocido como el FSLN, una guerrilla de inspiración marxista-leninista que luchaba contra el régimen de Anastasio Somoza. En 1968, Murillo conoció a Daniel Ortega, uno de los líderes más influyentes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, con quien se casaría 2 años después. Esta alianza no solo fue sentimental, sino también política y sería fundamental en la historia de Nicaragua. La lucha sandinista. La alianza entre Murillo y Ortega fue crucial en la política sandinista, tanto en los años de la Revolución como en las décadas posteriores. Tras el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979 y la caída de la dictadura de Somoza, Ortega asumió la presidencia de Nicaragua en 1985. Murillo, aunque no ocupaba un cargo formal, fue una figura influyente en los círculos internos del Frente Sandinista. Conocida por su capacidad organizativa y su cercanía con Ortega, fue durante esta época que Murillo comenzó a forjar su imagen como portavoz del partido y defensora de los principios sandinistas. La derrota electoral de Ortega en 1990 frente a Violeta Chamorro marcó un punto de inflexión. Murillo se mantuvo leal a Ortega y al Frente Sandinista, incluso durante los años de oposición, ayudando a reconstruir su imagen pública. Trabajó en las bases del partido, conectándose con la población y generando una narrativa de resistencia. A su regreso al poder en 2007, Ortega contó con una Murillo fortalecida y mejor posicionada que nunca, lista para asumir el rol de cogobernante junto a él. La deriva autoritaria. Desde su regreso al poder en 2007, Daniel Ortega ha consolidado un régimen cada vez más autoritario, y Rosario Murillo ha sido clave en esta transformación. Con el tiempo, ambos han centralizado el poder, eliminando contrapesos institucionales y adoptando medidas muy represivas contra la oposición. El gobierno sandinista cerró medios de comunicación, persiguió a disidentes y restringió los derechos civiles y políticos en un intento por asegurar el control absoluto. Murillo asumió un papel esencial en esta estrategia de represión, encargándose de la propaganda y de crear una imagen de unidad familiar en el gobierno. Su discurso, caracterizado por un tono místico y maternalista, intentó justificar las acciones del régimen como necesarias para proteger la paz y la armonía de Nicaragua. En el estallido de las protestas de 2018, Murillo fue acusada de dirigir una represión que dejó cientos de muertos, encarcelados y exiliados. Para la comunidad internacional, Murillo se consolidó como uno de los rostros más autoritarios de toda Hispanoamérica. Controversias, denuncias y liderazgo.
Murillo es una figura divisoria no solo en la política, sino también dentro de su propia familia y en la percepción pública. En 1998, Zoila América Narváez, hija de Rosario Murillo de un matrimonio anterior, denunció a su padrastro, Daniel Ortega, por abuso sexual. Pero la polémica se hizo aún mayor cuando Rosario defendió a Ortega públicamente. Otro aspecto también muy controvertido de Rosario Murillo son sus creencias en el esoterismo, las cuales fundamentan su visión política y su modo de gobernar. Los símbolos y amuletos siempre la acompañan. El color púrpura es omnipresente tanto en su vestuario como en su maquillaje, ya que este, según sus creencias esotéricas, es un color de transmutación que le proporciona fortaleza y protección tanto a ella como a su gobierno. También los famosos árboles de Managua, que decoran la ciudad, fueron instalados por su propia iniciativa, ya que no representan un árbol común, sino un símbolo de la tradición judía que sirve para atraer la felicidad y la prosperidad al país, aunque a pesar de su elevado coste económico, parece que de momento no están dando muy buen resultado. Como vicepresidenta desde 2017 ha sido criticada por su totalitarismo, su vigilancia del aparato de propaganda estatal y su control de los programas de bienestar social que utiliza para consolidar el apoyo al Frente Sandinista. Su estilo de liderazgo ha sido calificado de paternalista y opresivo, empleando políticas clientelistas y autoritarias que mantienen a la población dependiente de ayudas estatales, pero al precio de la libertad y el sometimiento político. La consolidación de una fórmula de poder. El término copresidencia se ha usado para describir la relación de poder entre Ortega y Murillo, algo que no tiene muchos precedentes en la política hispanoamericana. Desde que fue elegida vicepresidenta en 2017, Murillo ha pasado de ser una primera dama a una cogobernante de facto, tomando decisiones de peso en la administración y ejerciendo un control notable sobre los aspectos más críticos del régimen. En los hechos, la copresidencia ha permitido que ambos consoliden el poder y dificulten cualquier intento de oposición o de reforma democrática en el país. Para Ortega, la presencia de Murillo significa tener un aliado leal al frente del gobierno. Para Murillo, la copresidencia es una plataforma para su ambición política y personal. Esta estructura dual ha sido criticada tanto dentro como fuera de Nicaragua, ya que implica un cierre de filas familiar en el poder y un alejamiento definitivo de cualquier noción democrática. Otras primeras damas. La figura de Rosario Murillo recuerda a otras esposas en regímenes autoritarios que jugaron papeles similares. Elena Ceausescu, esposa del dictador rumano Nicolae Ceausescu, y Jiang Qin, viuda de Mao Zedong, son dos de los ejemplos más notorios. Elena Ceausescu era temida por su poder y despiadado control sobre el sistema educativo y cultural del país. A pesar de no haber terminado la educación primaria, obtuvo un doctorado en química, gracias a su marido, y fue nombrada la número 2 del gobierno. Con la caída del régimen en 1989, el matrimonio Ceausescu fue fusilado, recibiendo ella hasta 10 veces más balas que él. Al igual que Murillo, Elena Ceausescu utilizaba su posición para promover políticos de culto a la personalidad y represión contra los disidentes. Por su parte, Jiang Qin, conocida como Madame Mao, tuvo una fuerte influencia durante la Revolución Cultural de China, promoviendo la persecución de intelectuales y enemigos del partido bajo el pretexto de proteger la pureza del socialismo. Tras la muerte de Mao en 1976, Jiang formó parte de la Banda de los Cuatro, un grupo que intentó consolidar el poder y continuar la política radical de Mao, pero enfrentó la oposición de otros líderes del partido favorables a políticas menos extremas. Finalmente el grupo fue arrestado y Jiang Qin fue juzgada por crímenes durante la Revolución Cultural y condenada a muerte, aunque su sentencia fue posteriormente conmutada a cadena perpetua.
Como podemos ver, estas prácticas son relativamente frecuentes en los regímenes comunistas, donde los nombramientos a dedo son el pan de cada día. Así como en Rumanía y China, el control de Murillo sobre la política de Nicaragua implica una concentración de poder que va en detrimento de las libertades democráticas y de los derechos humanos. La historia ha mostrado que estos regímenes autoritarios basados en figuras fuertes y de culto tienden a erosionar las instituciones y provocar un retroceso económico y social en sus países. Rosario Murillo ha pasado de ser una figura de apoyo en la revolución sandinista a uno de los pilares de la actual dictadura nicaragüense. Su influencia en el régimen de Ortega es evidente y su copresidencia se ha convertido en una herramienta para consolidar un modelo autoritario y represivo en Nicaragua. Para Nicaragua la historia aún está en proceso, pero los antecedentes de regímenes similares indican que las consecuencias económicas y sociales serán profundas y duraderas. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, espero que haya resultado de vuestro interés y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta pronto. Suscríbete al canal, deja tu comentario y dale a la campanita.